Hoy es tener una visión global de las matemáticas e intentar ver por qué las matemáticas no son una ciencia exacta, pero por qué las seguimos usando, ¿vale? Entonces, claro, lo primero que nos llevamos a pensar es ¿por qué realmente las matemáticas, ¿no? Bueno, las matemáticas en principio parece que se fueron desarrollando, obviamente el hombre, al igual que cualquier animal, tuvo la necesidad de contar, ¿vale? Entonces, ahí incluso en Mesopotamia, Mesopotamia no, en África. En África se llegaron a encontrar huesos que eran reglas para contar, ¿vale? Entonces, el hombre tuvo la necesidad de contar desde primera hora, al igual que lo hacen los delfines, lo hacen prácticamente todos los animales, ¿no? Entonces, claro, con todo eso, el hombre empezó a desarrollar un poco lo que ya viene a ser las matemáticas, que no deja de ser un concepto, ¿no? Entonces, cuando contamos, a la hora de contar, para poder contar, el hombre, al igual que hacen muchos animales de otra forma, empezó a pensar en los números, ¿no? Empezó a pensar en los números. Y para pensar en los números tenemos aquí una cosa maravillosa que me han quitado. No, está ahí. ¿Dónde está? Está ahí a tu derecha. La pizarra. Ay, que es una jeronimada sin pizarra. ¿Vale? Bueno. Voy a intentar aquí a ver si se ve un poquito. ¿Vale? No se va a ver muy bien, ¿no? Pero bueno, voy a ir también contándolo a la misma vez. Bien, bueno. Matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces el hombre empezó a pensar por primera vez, empezó a utilizar la matemática por primera vez pensando en los números, ¿vale? Entonces, pensando en los números, se creó lo que se llama el análisis numérico, ¿vale? Entonces el hombre empezó a pensar y dice, vale, tengo que crear una herramienta para poder contar, ¿vale? Entonces creó los números, el 1, el 2, el 3, el -1, -1, lo creó el hombre. Bueno, los chinos los números negativos aparecieron en el año 200 antes de Cristo, ¿vale? Fue un gran avance para la humanidad. Entonces, hasta entonces solamente se utilizaba el 1, el 2, el 3, empezaron a pensar también los números racionales, ¿vale? Los egipcios también empezaron a pensar sus números racionales para construir las pirámides, ¿vale? Entonces, bueno, pues creó lo que hoy en día se llama como el análisis numérico, que cuenta los números naturales, ¿vale? Que son el 1, el 2, el 3, el 4 y 5, 6, 7, ¿vale? Los números enteros, ¿vale? Que incluyen a los negativos, -1, -2, el 0, y bueno, los números racionales, que son los cocientes entre uno y otro, ¿vale? Y los números reales, que son todos los números posibles, 0,000001, 0,00002, ¿vale? Quedar un poquillo con esto, ¿vale? De los números reales y los números enteros, porque vamos a volver a eso un poquito después, ¿vale? Claro, seguimos ahí un poco, seguimos evolucionando y ya no nos basta con contar, ¿vale? Ya no nos basta con contar. Llega un momento en el cual tenemos que construir, tenemos que medir espacios, ¿vale? Entonces, claro, los egipcios, y no solo los egipcios, sino también los mesopotámicos, empezaron a desarrollar la geometría, ¿vale? Entonces empezamos a contar los espacios. El ser humano evoluciona, su mente empieza a tener más capacidad de abstracción, es capaz de pensar en los espacios, es capaz de pensar en una pirámide, por ejemplo, es capaz de pensar en un triángulo, ¿sí? Entonces, bueno, pues, para contar los espacios pues tenemos la geometría, ¿vale? La trigonometría, ¿vale? Bueno, en fin, toda esa tipo, la topología, ¿no? Que es tan importante o más
¿vale? Se encarga de intentar ver las propiedades que tienen los diferentes espacios, ¿vale? Bueno, la trigonometría fue muy desarrollada por los griegos, ¿vale? Todo el mundo lo suena Pitágoras, ¿no? El triángulo, bueno. Entonces si nos fijamos, ya ahí ya empezamos a pensar que Pitágoras fue el primero ahí en pensar un poco más estrictamente en las matemáticas, ¿no? Como un... Vale, creo que puedo explicar el mundo a través de las matemáticas. Lo llegó a pensar, lo llegó a pensar. Creó una academia de pensadores, ¿vale? Donde intentaba mezclar un poco la espiritualidad con las matemáticas, empezó ahí a pensar un poco y bueno, ya empezó un poco a fundar porque dijo, vale, todo el razonamiento matemático tiene un poco una estructura, ¿vale? Si yo sumo los catetos al cuadrado, entonces obtengo la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Entonces empieza a hacer afirmaciones de ese tipo, van siguiendo una regla lógica. Iros quedando también con eso, ¿vale? Entonces, bueno, sigue pasando el tiempo, ¿no? Voy a decir de alguna forma, y ya el hombre ya se empieza ya a poner cada vez más inteligente. Empieza ya a decir, bueno, su capacidad de abstracción empieza ya a mejorar cada vez más, ¿no? Empieza ya a pensar, Justin Bieber es música, a abstraer ya su mente, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces crea aquí una rama que estudia lo que se llaman, son las estructuras, ¿no? Las estructuras, ¿vale? Bueno, una rama de las matemáticas que estudia las estructuras, no lo... Esa rama es, ¿a alguien le suena? Es el álgebra, ¿vale? Es el álgebra. Es el álgebra, ¿vale? Entonces en el álgebra se empiezan ya a estudiar las estructuras y vemos las matrices, los vectores, ¿vale? Todo esto vino muy... por primera vez, un primer tratado de álgebra se hizo en Persia, en el año 800 y pico, ya después de Cristo. O sea, ya el álgebra ya es, comparado con lo demás, está muy reciente, ¿vale? Está muy reciente. Entonces, bueno, ahí se hizo el primer tratado, pero obviamente no fue hasta que llegó un señor que se llamó Descartes, ¿vale? Llegó en el siglo XV o así, ¿sabes? Y entonces pues empezó a describir, dice, vale, las cosas se pueden colocar en el diagrama cartesiano viene de Descartes, ¿vale? Se pueden colocar en diferentes puntos, ¿vale? La diferencia entre el centro es un vector, si tenemos varias coordenadas tenemos una matriz, ¿vale? Entonces creó el álgebra lineal un poco, por decirlo alguna forma, o dio pie un poco por crear el álgebra lineal. Ahí empieza ya la primera vez la cual se empieza ya a pensar y dice, bueno, no, es que podemos describir el mundo a través de las matemáticas. Se empezó ya a pensar. Descartes era un firme defensor de poder describir el mundo a través de las matemáticas. Pero bueno, es que todo lo puedo describir prácticamente a través de coordenadas, de vectores, de matrices, todo eso. Entonces, bueno, ahí está. Dentro del álgebra se encuentra la teoría combinatoria, en fin, hay un montón, matrices, vectores, todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro, todo parece que ya estaba ya ahí diciendo, joder, somos capaces de escribir espacios, somos capaces de medir, análisis numérico, somos capaces de definir estructuras, los espacios vectoriales, todo este tipo de cosas. Y entonces, claro, ya llega ya el siguiente paso, ¿somos capaces de medir los cambios? Vamos a ver, ¿no? Entonces de ahí sale otra rama que es el cálculo, ¿vale? El cálculo, ¿vale? El cálculo, tenemos cálculo diferencial, son las derivadas, ¿vale? ¿Qué son una derivada? La derivada es cuánto cambia una variable, cuánto cambiamos otra, que le influye, cuánto cambia una función, súper aplicable. Las integrales también, todo este tipo de cosas, ¿vale? Sale una rama del cálculo que es la geometría diferencial. A partir de aquí hace ¿vale? Que está muy relacionada con esta, que es también bastante... que ayudó bastante a cerrar el círculo, ¿vale? Ayudó bastante a cerrar el círculo. Entonces, claro,
llegó el punto, ¿no?, entre Descartes, después vino Newton, después con Leibniz y todo esto, Newton con sus principios matemáticos. Bueno, pues empezó el tío ahí a desarrollar un poco y intentar describir el universo a través de las matemáticas, ¿vale? Todo parece encajar. Podemos describir el universo a través de las matemáticas. No encontramos ningún fallo, todo es posible, todos podemos describir el universo a través de las matemáticas. Las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje del universo, no hay problema. En el momento en el cual consigamos comprender bien todas las matemáticas, conseguiremos comprender el universo. Eso era un dogma total, prácticamente, ¿vale? Eso era un dogma total, gracias a todos estos avances. Pero ocurrió una cosa, ¿vale? Ocurrió una cosa. La cosa es que a finales del siglo XIX nació un hombre en Rusia, ¿vale? Nació un hombre en Rusia, déjame salir la Z, que empezó a hacer tambalear todo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os habéis quedado un poquillo con la copla, antes introduje un poquillo lo del tema de Pitágoras, ¿no?, que estaba diciendo, si sumamos dos catetos al cuadrado, entonces obtengo la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? En la lógica. Las matemáticas no pueden contravenir la lógica. De hecho, se basan en ellas, ¿vale? Una cosa o es o no es. No. La lógica lo que va es, si es esto y no es esto, entonces es esto. Si no es esto, no es esto, entonces no es lo otro. Entonces se basa en la lógica, que no deja de ser una parte, digamos, de la teoría de conjuntos que se desarrolló. Bueno, pues este hombre que nació en Rusia, pero de familia alemana, se llamaba George Cantor, ¿vale? George Cantor. Para que os hagáis una idea, tenía más o menos este aspecto. Ahí tenía unos pelillos. Vale. Tenía... Cantor era serio, era un hombre bastante serio. Aún no llevaba gafas, que después de los matemáticos se llevaban mucho las gafas. Pero aún no la llevaba, tenía barba. Calvo con barba, otra cosa que también se llevaba ahora bastante. ¿Cómo se llama? Vale, entonces, vale, sí, está, vale. Más o menos. George Cantor, ¿vale? Bueno, George Cantor era un tío súper aplicado, ¿no? Entonces tuvo como maestro a Weierstrass, del teorema de Weierstrass, que es muy famoso en optimización. Y bueno, este hombre se puso a pensar sobre una idea que a todos nos corroe, ¿no? Todo el mundo hemos llegado a pensar alguna vez acerca del infinito, ¿no? Por ejemplo. Entonces este hombre se puso a pensar acerca del infinito y empezó a decir, ¿vale? Esto es algo que algunos ya conocéis, que habéis charlado conmigo, ¿no? Que era, dice, bueno, ¿cuántos números naturales hay? 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Luego, hay infinitos números naturales, ¿no? ¿Sí? Y ahora dice, bueno, ¿cuántos números reales existen? Los números reales son 0, 0,0001, 0,000001, todo un continuo. ¿Cuántos números reales existen? Infinitos, ¿vale? Pero, ¿hay más números en los reales o hay más números en los naturales? Hay más reales que naturales. ¿Hay más reales o no? A ver, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? ¿De 0 a infinito contando todo o solamente 1, 2, 3, 4, 5? ¿Real o real? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de Vamos a ver. No paramos de pensar una cosa, ¿no? Y es que estamos hablando de conjuntos. O sea, los dos son un conjunto de números, ¿vale?
Los números reales, los números naturales son 1, 2, 3, 4, son un conjunto de números. Los números reales son 0, 0,00001, son otro conjunto de números. Entonces estamos hablando de teoría de conjuntos, ¿vale? La teoría de conjuntos es base de las matemáticas, es la lógica se aplica sobre los conjuntos. Entonces vamos a pensar bien, ¿vale? ¿Qué hay más? 1, 2, 3, 4, 5 o 0,00001, 0,0002. Los reales. Los reales. Reales hay más. Los reales. Hay más números reales, ¿no? O sea, parece ser que claro, ¿no? Porque el conjunto de números reales contiene a los números naturales, ¿no? O sea, los números reales son 0, 0,0001, así hasta el infinito, pero ese contiene también a los números naturales, que contiene al 1, al 2, al 3, al 4, a todos, ¿no? Un infinito más gordo. Luego, vale, luego dice, pues entonces que a lo mejor no hay solamente un infinito, sino que hay dos infinitos. Entonces, dos conjuntos de elementos, de infinitos elementos, y uno tiene más que otros. La cosa empieza ya a mosquear. Entonces llegó a pensar lo siguiente, ¿no? Y empezó a decir, vale, entonces, entre 0 y 1, ¿hay más números que entre 0 y 2? 0,00001. ¿Dónde hay más? ¿Entre 0 y 2 o 0 y 1? Error. Error. No. 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 ¿Vale? No. Es más, este no es el verdadero problema de las matemáticas, que haya diferentes... No es uno de los problemas de las matemáticas, sino que él lanzó una conjetura. Él lanzó una conjetura, la conjetura de Cantor se llama, que él dijo, no hay ningún infinito entre el infinito de números reales y el infinito de números naturales. O sea, el mismo número de números, de elementos hay entre 0 y 1, que entre 0 y 2, que entre 0 y infinito. Pero había un problema, él lanzó esa conjetura y había un problema, que no era capaz ni de demostrarla ni de refutarla. Nadie era capaz ni de demostrar eso ni de refutarlo. Digo, joder, por primera vez las matemáticas se están enfrentando a una cosa de lógica que no son capaces ni de probarla ni de refutarla, ¿vale? Entonces por primera vez se empezó a poner en cuestión los cimientos de las matemáticas basados en la lógica. Nos estamos cortocircuitando un poco la cabeza, ¿no? Entonces estamos llegando a conclusiones que son poco lógicas. Entonces, bueno, este hombre lo empezaron a criticar un montón, a Cantor. Él empezó, dice, lo tengo que demostrar, tenemos que salir de esta duda, como sea. Lo empezaron a criticar muchísimo. Era súper religioso, se volvió fan de la religión a tope, lo empezaron a criticar más todavía y acabó como un ermitaño. De verdad. No era capaz ni de demostrarlo ni de refutarlo. Por primera vez las matemáticas se encuentran ahí. Y bueno, todo esto generó un montón de revuelo en la sociedad matemática. Hasta ahora todo estaba perfecto, ¿no? Todo el mundo que sacaba algo que era capaz de describir el mundo y todo genial, ¿no? Genial. Pero por primera vez nos encontramos con algo que nos hace tambalear los cimientos de la lógica, ¿vale? Sin embargo, bueno, lo tacharon de loco, lo empezaron a desacreditar, pero la cosa se puso más interesante todavía cuando apareció otro hombre, otro personaje, ¿vale? Este personaje es, desde mi punto de vista, la mente más brillante del siglo XX, ¿vale? Yo había nacido en el 81, todavía no había podido desarrollar todo mi potencial, pero este hombre sí lo pudo desarrollar. Además, durante la época de Einstein y todo, yo considero que realmente es la mente más brillante, ¿vale? Vamos a ver. Este hombre sí tenía un pelazo. Tenía un pelazo. Vale. ¿Tenía bigote? Oreja. No, este era pulcro en cuanto a aspecto. Más difícil de dibujar. Este era pulcro, claro, es más difícil. Entonces, no. Vale.
Ahora mismo. Fosas nasales. Este hombre normalmente estaba sonriente, ¿vale? Se me caga con la mano. Tenía una mirada bastante afilada, la verdad. ¿Qué dice? Vale. Gafas también, ¿no? Sí, Se veía bien. este no tenía gafas, pero llevaba otro complemento. Pues, joder, me está saliendo mejor de lo que creía. Entonces, tenía otro complemento muy característico que era que muchas veces fumaba pipa. Vale. Ah, ya está. Ya está. Ah, sí, sí. Este hombre vestía bien, vestía más o menos bien, ¿vale? Más o menos. Ahí está. La corbata y la pipa es clave. Ahí está, la corbata y la... Es Bertrand Russell, ¿vale? Hombre. Claro, hombre. Ahí sabéis quién es Bertrand Russell, ¿no? Sí. Bertrand Russell era galés, ¿vale? De Gales, tierra de rugby, de buen rugby, ¿vale? Y este hombre estudió en Trinity College y todo, vamos, tuvo maestros grandísimos, ¿no? Y realmente fue premio Nobel y todo. Premio Nobel de matemática, no existe premio Nobel de matemática. Fue premio Nobel de literatura, o sea, un matemático y filósofo premio Nobel de literatura, así que le podemos poner una medallita. Si queremos. ¿Vale? Pero el premio Nobel de literatura, su medalla premio Nobel, ¿vale? Entonces, y fue además, creo que fue el primer científico que recibió un premio Nobel de literatura por no narrativa ni poesía, sino porque su especialidad obviamente eran los ensayos. Él era filósofo, era matemático y escribía sobre filosofía y sobre matemáticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues le dieron el premio Nobel por su escrito en este tema, lo cual, joder, en el año 1950, ¿vale? Entonces Bertrand Russell resulta que además era el conde de Russell, pero era un conde un poco diferente, ¿no? Tenía mucha conciencia social, era pacifista, estaba muy en contra digamos, del capitalismo imperante a principios del siglo XX, defendió mucho el feminismo, defendió mucho la igualdad entre homosexuales y tal, en aquella época. Bueno, era un activista y además como era una persona muy importante en esa época, pues se le echaba mucha cuenta y no perdía opción de dar su opinión siempre sobre esos temas. Se casó 4 o 5 veces con chicas mucho más jóvenes que él, bueno, en fin. Un libertino de la vida. Bueno, la cosa es la siguiente, ¿no? Que Bertrand Russell empezó a estudiar mucho también sobre la lógica, sobre los conjuntos, que son los cimientos de las matemáticas, porque era filósofo. Y empezó a pensar en un problema, ¿vale? Y es que llegó a una conclusión, y es que hay ciertos conjuntos que mejor lo explicamos con un ejemplo más claramente, ¿vale? Ustedes imaginaros que existen dos tipos de obras de arte, ¿vale? ¿Sí? Existen dos tipos de, por ejemplo, un Rosco, ¿no? Está aquí, un Rosco. ¿Vale? Vas a llevarme bien, ¿no? En fin, un David, ¿no? Que viene a hacer esto, pero ¿qué pasa si yo aquí cojo y dibujo el mismo cuadro que yo estoy dibujando? ¿Vale? O sea, hay cuadros que contienen su propio cuadro. Por ejemplo, la medida de Velázquez, sale Velázquez pintándola, se ve de espalda, pero está el cuadro dentro del propio cuadro. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, este hombre se planteó un problema, ¿no? Y dijo, vale, imaginaros que yo, que soy un hombre afamado de mucha pasta, que coge y digo, voy a dividir los cuadros en dos tipos de cuadros, los que se contienen a sí mismos y los que no, ¿vale? Se contienen a sí mismos y los que no se contienen. ¿Vale? Entonces, imaginaros que yo cojo y digo, bueno, voy a montar una exposición en mi sala de estar, donde voy a poner todos los cuadros del mundo que no se contienen a sí mismos. Esos cuadros se llaman cuadros de Russell, son los cuadros normales, que no se contienen. Los Rosco
los navires y todo eso, no se contienen, ¿vale? Entonces yo cojo y tengo aquí mi habitación con mi pared, con todos mis cuadros, cuadro, todos mis cuadros, ¿vale? Y ahora yo que estoy muy orgulloso de mi exposición, estos cuadros son cuadros que no se contienen a sí mismos, ¿vale? Cuadros donde no aparece el propio cuadro. Y ahora cojo y digo, joder, vaya exposición más chula que me ha quedado. Voy a contratar a un afamado pintor, a Álvaro por ejemplo, ¿vale? Y le voy a decir que pinte mi exposición, ¿vale? De cuadros que no se contienen a sí mismos, ¿vale? Entonces llega aquí Álvaro. Dibújalo bien. Como ordenar. Aquí Álvaro. Ahí está. Su lienzo. Se pone a dibujar. Está ganado, bribón. Se pone a dibujar y ahora empieza a dibujar toda la exposición. Y ahora resulta que cuando yo voy a revisar el cuadro, me encuentro que dentro de ese cuadro está su propio cuadro. O sea, él tiene que pintar la exposición que es todos los cuadros que no se contienen a sí mismos. Los cuadros de Russell, ¿vale? Y ahora digo, oye, tú te has pintado. O sea, tú has pintado tu cuadro. Si tú has pintado tu cuadro, tú no te contienes a ti mismo, por lo tanto no debes de estar en la exposición. No te debes de pintar. ¿Sí o no? Pues esta exposición solamente tiene a los que no se pintan a sí mismos. Y dice Álvaro, vale, tranquilo, tío, te lo borro. Y lo borra. ¿Qué ocurre si lo borra? Si lo borra, este cuadro es una pintura de Russell. Por lo tanto debería estar en la exposición, por lo tanto debería de pintarse. Cri, 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 cri. ¿Sí o no? ¿Ha quedado claro el concepto o no? Te folla la mente totalmente. ¿Sí? Entonces, haga lo que haga, la caga, ¿vale? Esto es como si te pregunta tu novia, ¿te gusta mi amiga? Digas lo que digas, la caga, ¿vale? O sea, si dice sí, y si dice no, ¿qué pasa? ¿Que es fea? No. No estamos en el catch 22, ¿vale? Entonces, pero bueno, es una paradoja que hace tambalear la teoría de conjuntos, ¿vale? Hace tambalear un poco la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque esos son conjuntos. Ya empieza a decir que hay diferentes conjuntos, diferentes categorías de conjuntos que se contienen a sí mismos, conjuntos que no. Total, empieza a ver un poco, otra vez, nos encontramos de un problema que matemáticamente no somos capaces de tener solución. ¿Debe de estar este cuadro ahí o no? Por los propios principios lógicos estamos ahí un poco liados. Bueno, Bertrand Russell intentó solucionar un poco el problema, ¿vale? Escribió una obra en 1913 que se llamaba Principios Matemáticos, que intentó un poco solucionar este tema mediante un tipo de definiciones y tal, y lo que propuso fue una jerarquía de conjuntos, ¿sabes? Para que os hagáis un poco la idea, él lo que proponía era que había conjuntos que podían verse un poco como... ¿Habéis visto Modern Family alguna vez? ¿No habéis visto que sale un cuadro, después sale el otro dentro, el otro dentro? Entonces es como una jerarquía de conjuntos, ¿vale? Entonces esa fue un poco la solución que propuso, que era una chapuza, ¿vale? Era una chapuza. Entonces, bueno, ya ahora estamos en un momento en el cual nos encontramos con dos problemas que parece que son lógica pura y dura, que las matemáticas no pueden moderar, ¿vale? Entonces, la sociedad matemática se estaba tambaleando. ¿Y si las matemáticas no sirven? Si es que la lógica no vale, que es lo que está fundamental en las matemáticas. La teoría de conjunto tampoco, a ver si estamos aquí haciendo el mongolo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, todo empezó a tranquilizarse cuando vino el superhéroe de las matemáticas, ¿vale? Todo pareció tranquilizarse cuando vino el superhéroe de las matemáticas. Ahora yo voy a ir ya un poquitín más rápido, ¿vale? Todo empezó a tranquilizarse porque llegó el superhéroe de las matemáticas, que como todos sabéis, es Hilbert. A que todos lo sabíais. Bueno, Hilbert, este era más guay.
Vale, Hilbert llevaba sombrero. Y empezó a poner de moda entre los matemáticos, las gafas. Pero no unas gafas cualquiera, no. Las gafas redondas. Vale, sí. Y este era, como tenía un nombre muy chulo, se llamaba David. Pues digo, yo para mi época, que en los años 30 llevo perilla. ¿Vale? ¿Vale? Y yo la he clavado, Hilbert. Considerado por muchos el mejor matemático de toda la historia. ¿Vale? No es coña. ¿Vale? Entonces, bueno, Hilbert llegó y dijo, vamos a ver, tenemos que solucionar todo esto. Todo el desaguisado este que ha hecho el otro con los infinitos quebrándose la cabeza, todo lo que haría Bertrand Russell ahí pensando con su filosofía y tal. Dice, todo esto lo tenemos que solucionar. Hilbert hizo un avance ya en el año 1899, y es que fue capaz de definir la geometría de forma axiomática. ¿Qué es axioma? Un axioma es la regla del juego, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. No son suposiciones, no son condiciones, no, son las reglas del juego. Son cosas que se cumplen sí o sí, y todo lo que tú hagas tiene que ser teniendo en cuenta esos axiomas, ¿vale? Entonces dijo, no hay problema. Y vio que el problema del infinito y todo esto se podía resolver si tú establecías una serie de axiomas. Entonces, bajo unos axiomas se podía demostrar una cosa, bajo otros axiomas se podía demostrar otra cosa, ¿vale? Entonces dijo, no hay problema, vamos a definir las matemáticas de forma axiomática. Todo el mundo hemos escuchado hablar de los axiomas de alguna u otra forma. Entonces, claro, dijo, todo cuerpo matemático, ¿vale?, puede ser descrito a través de axiomas, y ahí va a ocurrir dos cosas que nos van a impedir llegar a ese follón que hemos llegado antes, ¿vale? Entonces dijo, si nosotros definimos de forma matemática, entonces una proposición puede ser o no puede ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees que es lógico? Ah, no, es lógico, no. Una proposición o puede ser, voy a quitar símbolos matemáticos, o no puede ser. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces dijo, vale, pues entonces le he puesto el acento a la O, pues para que se... Pero bueno, no llevan acento realmente. ¿Sabéis por qué llevan acento a la O? Para diferenciarlo de los ceros. ¿Vale? Durante... Bueno. Entonces, una proposición dijo, bueno, pues entonces todos los sistemas axiomáticos, vamos a definir las matemáticas con axiomas, ¿vale? Entonces todos los sistemas axiomáticos pues deben de ocurrir dos cosas, que una cosa o es o no es, ¿vale? Todas estas proposiciones, o esta se pueden demostrar, ¿vale? Se pueden demostrar en un tiempo finito, entonces demostrable. Demostrable, ¿vale? Y dijo, vale, o puedo demostrar P, o puedo demostrar no P. Eso es lo que se llama un sistema cerrado, ¿vale? Entonces, algo es o no es, no puede no ser ni ser, ¿vale? Entonces, o eres un conjunto o no eres un conjunto, como ocurre con lo de los cuadros, ¿vale? O eres un conjunto o no eres un conjunto, o hay un mismo número de elementos en un infinito de números reales o no, pero no te puedes quedar sin demostrarlo, ¿vale? Entonces, ocurre P o no P, se puede demostrar, y se puede demostrar o P o no P, ¿vale? Entonces Hilbert dijo, vale, si nosotros ponemos estas reglas matemáticas en el juego, las matemáticas no se tambalean, ¿vale? Entonces todo se va a poder demostrar en un sistema de axiomas que cumpla este tipo de cosas, ¿sí? Sin contravenir las reglas lógicas, ¿de acuerdo?
nos ha salvado Hilbert, esto es filosofía profunda, la lógica profunda, hemos conseguido salvarnos, vamos a hacer un congreso matemático en los Estados Unidos en el año 31, donde va a ir Hilbert allí y va a decir, hemos salvado las matemáticas, ¿vale? Total, lo organizan. Vamos allí. Que nos ha salvado Hilbert las matemáticas, ¿sabes? Por fin ya se ha entendido esto un poco, quizás un poco difícil, ¿no? Pero lo que queremos decir es, si yo establezca unas reglas del juego, donde se cumplen estas tres cosas, ¿vale? Nunca voy a cortocircuitar la lógica, ¿vale? Eso es lo que viene a decir más o menos, ¿vale? Entonces siempre voy a poder trabajar ahí. Entonces, bueno, pues ya está, pues nosotros ponemos axiomas para la geometría, ponemos axiomas para la teoría de conjuntos, ponemos axiomas para todo y ahí estamos. Vamos a presentar en un congreso matemático que así queda guay y nos da un viajecito todos allí, vámonos allí a Estados Unidos a presentarlo. Y van allí todo el mundo a ver a Hilbert exponer todo eso. Eso es lo que se llama metamatemáticas, ¿vale? Todo este tema se le llamó metamatemáticas, como metafísica, meta de esto, pero metamatemáticas. Total, que van allí a su congreso en el año 30 y algo. Y cuando va Hilbert allí a presentar todo, se levanta un chaval y dice, hola, eso no vale para nada. Y todo el mundo, no me jodas. Y yo, sí, no vale para nada. Yo me llamo Gödel. Este sí que habéis escuchado a lo mejor alguna vez hablar. Kurt Gödel, como Kurt Cobain, pero Kurt Gödel. Este hombre era mucho más serio. Está peinado para atrás, este peinado me sale muchísimo peor. Muchísimo. Sobre todo cerca de la oreja es súper difícil. Bueno, ahí peinado para atrás. Cogió la moda. Eso parece Cogió la moda. esto que se sembraba el césped y le salía Vale. No me así más serio. Este hombre era amigo, además, bastante amigo de Einstein, ¿vale? Gödel. Y Gödel se levantó y dijo, bueno, tengo aquí una demostración que manda todo al carajo, ¿vale? Y dijo, mira, si yo encuentro un sistema donde ocurre que o P o no P, o sea, o algo es cierto o no es cierto, que lo puedo demostrar. O sea, si estos dos axiomas se cumplen, siempre va a haber al menos una preposición que no se va a poder demostrar si es esto o esto. Y lo demostró matemáticamente, basándose en estos axiomas. Luego, si me estoy basando en estos axiomas, y estoy demostrando que estos axiomas no son válidos, ¿dónde estamos? Eso está demostrado. O sea, él dijo que si ocurre algo o no ocurre, eso es un axioma. Se puede demostrar, entonces siempre va a haber al menos una preposición donde no se puede demostrar si es P, o sea, si ocurre o que ocurre lo contrario. Y lo demostró usando los propios axiomas. ¿Captáis un poquillo hasta dónde llega esto? O sea, dijo, tu sistema de axiomas no me vale. La matemática no es una ciencia exacta. Pero eso lo he demostrado siguiendo las matemáticas. Para que os hagáis una idea de la gravedad del asunto. No ya es que lo tuyo no vale, sino es que además es que no sabemos si vale o no vale porque es que lo he usado. ¿Vale? Es que hasta ahí estamos. ¿Vale? Bueno, pues ahí nos hemos quedado. Eso no ha sido capaz de superarse. No ha sido capaz de superarse. O sea, hemos llegado a la conclusión de que las matemáticas no valen para describir el mundo porque contradicen la lógica.
Pero para demostrarlo hemos utilizado la propia lógica, que es una rama fundamental de las matemáticas. Entonces no sabemos ni siquiera si podemos confiar en ellas o no. ¿Qué es lo que hacemos para paliarlo? Pues bueno, podemos usarla para construir barcos, por ejemplo. Podemos usarla para predecir el PIB del futuro, por ejemplo, ¿vale? Tiene aplicaciones económicas. Podemos usarla, por ejemplo, para saber si debemos de cambiar una puerta en un concurso o no. ¿No? Entonces, podemos usarla para bastantes cosas, ¿vale? Entonces, surge la rama, digamos, de la matemática aplicada, ¿no? Porque, bueno, ya está claro que las matemáticas no son un lenguaje universal, no podemos usarlas, no podemos fiarnos de ellas, definitivamente. Entonces, vamos a usarla para, por ejemplo, para la física. Son las matemáticas aplicadas, ¿vale? Para la física, por ejemplo, podemos utilizarla para poder saber un poco la reacción que va a tener una partícula, o bueno, este principio de Heisenberg, que la incertidumbre se utiliza la probabilidad, la matemática. Entonces lo podemos utilizar también para la química, para la biología. Sí, está habiendo muchísimos avances que se basan ya en las matemáticas, ¿no? Podemos usarla, por ejemplo, para las ciencias sociales, principalmente para la economía, a partir de la teoría de juegos, ¿vale? De la regresión para predecir el futuro, etcétera, etcétera, la estadística, todo este tipo de cosas. Y también para la ingeniería, para calcular estructuras, para poder hacer diferentes tipos de cosas. ¿Verdad? Ya antiguamente, si yo hacía un avión tenía que probar si funcionaba o no. Ahora ya casi ni es necesario. Yo me meto todo por matemáticas, ya sé lo que va a hacer el avión, lo que va a correr, lo que dura el combustible, lo que todo. Entonces, bueno, son las matemáticas aplicadas. Parece que se salvan, ¿no? Que dicen, bueno, no valen para el mundo, pero podemos usarlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que todavía no estamos al final del túnel. ¿Por qué? Hay una rama de la matemática aplicada, de la que aquí algunos de los presentes saben bastante, que es las ciencias computacionales. Las ciencias computacionales. Todo el mundo ha escuchado hablar de los algoritmos, todo el mundo ha escuchado hablar del Big Data, todo el mundo ha escuchado hablar del Machine Learning, ¿no? Casi como, Dios, como me dice Google, lo que voy a tardar en llegar de aquí a aquí, ¿no? Lo hace utilizando matemáticas, ¿vale? Y utilizando programas informáticos que no dejan de ser una sucesión de lógicas. Es más, todos los algoritmos que intentan predecir el futuro, intentan decirte qué música debes tú de escuchar en Spotify según lo que tú has estado reproduciendo, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué vídeo te puede gustar de YouTube si has visto antes a uno de un perro metiéndole en boca a un gato? Todo ese tipo de algoritmos intentan simular el cerebro humano mediante las redes neuronales, ¿vale? Intentan determinar, por ejemplo, las máquinas saben ya, dice, esto es un gato. Eso es un procedimiento que es Deep Learning, se llama, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Utilizando un montón de filtros lógicos como nuestras neuronas. Nuestras neuronas cogen una información y ahora dejan pasar o no dejan pasar y al final acaban clasificando algo. Y dice, esto es un gato. Las máquinas ya son capaces de hacerlo. Y encima de todo, aprenden. Saben cuándo tienen un error o no. Se les entrena y aprenden, ¿vale? Hasta el punto de que básicamente digamos que las grandes empresas como Google y todo este tipo de gente están ya investigando, que ya casi lo tienen, la inteligencia artificial. Cuestión de 10 años por ahí. Bueno, la inteligencia artificial va a ser una inteligencia que va a poder pensar por sí mismo usando las reglas lógicas que no nos valen.
y llegarán a pensar por nosotros. Ahí lo dejo quizá para otra anonimada. Gracias.